«Puedo hacer que su hija camine otra vez», dijo el niño desde el banco, donde las hojas secas se pegaban a sus botas remendadas. La frase cayó en el aire frío, frente a las puertas del hospital, como si alguien hubiera soltado una pelota en medio de una sala silenciosa, corta, inesperada, difícil de ignorar. Difícil. Jonathan Reeves estaba allí por costumbre y por culpa. Costumbre porque a esas horas su agenda le parecía un animal domesticado. Reuniones, llamadas, correos. Culpa porque había promesas que no eran contratos y que, sin embargo, pesaban más que cualquier cláusula. Isla, su hija de 6 años, dormía en su regazo envuelta en una manta, el respirador marcando un pulso regular que no se parecía a la vida que habían imaginado. La silla de ruedas a su lado, con la correa aún caliente del cuerpo que había dejado de sostenerla, recordaba todo lo que no quería mirar. Jonathan miró al niño sin esperar encontrar una respuesta. Esperaba gente que ofreciera consuelo mecánico, palabras huecas. No esperaba esa seguridad, no esperaba que quien la pronunciara tuviera las manos ásperas y los ojos tan claros que parecían más grandes cuando sonreía. El niño llevaba un nombre largo que nadie había exigido memorizar, Ezekiel Carter, pero en el barrio lo llamaban Zeke. Tenía 9 años, las rodillas siempre sucias, la chaqueta demasiado grande para su espalda delgada. Su madre, Monique, trabajaba en turnos que robaban horas al descanso. Le había enseñado a mover las manos para aliviar, a calentar las pieles con bolsas de arroz hechas a mano, a observar cómo se inclinaban las personas hacia el mundo cuando alguien les cogía la mano. Eso no era medicina certificada, era costumbre y atención. Era lo que tenían, y lo que, en el momento en que Zeke habló, llenó un hueco en la sala de espera donde el dinero no podía entrar. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Jonathan con la voz que usaba para pedir explicaciones a sus ejecutivos. Habló sin esperar una respuesta real, habló para mantener la distancia. Zeke encogió los hombros, tranquilo como un niño que ha aprendido a sostener secretos y saber cuándo compartirlos. «¿Que puedo ayudar? No soy doctor. Mi madre me enseñó. Podemos intentarlo en un parque, sin prisas». Hubo un silencio que midió la incredulidad y la impaciencia. Cerca, una enfermera apartó la mirada hacia la puerta. El mundo de Jonathan estaba hecho de medidas y certezas. Una promesa lanzada por un niño sin bata ni títulos amenazaba con desmontar piezas que creía inamovibles. Y sin embargo, había en la voz de Zeke una paciencia que no conocía su reflejo en los salones de directivos. No demandaba pruebas, apenas ofrecía compañía. «¿Por qué yo creería en esto?», dijo Jonathan, mientras el frío le punzaba las mejillas. La pregunta fue más un ejercicio de rabia que de curiosidad, porque creer, para él, significaba perder el control. Zeke no respondió con argumentos. Extendió una mano, pequeña y curtida, y señaló la silla de ruedas de Isla como si estuviera mostrando un dibujo que llevaba tiempo en la cartera. Porque a veces el cuerpo recuerda, y a veces alguien le recuerda cómo hacerlo. No prometo milagros, prometo intentarlo. Si quiere, nos vemos mañana en Harrington Park a las 10. Hay un banco junto al estanque donde mi madre deja el pan para los pájaros». Jonathan dudó. Dio un paso hacia atrás como si la distancia pudiera devolverle la seguridad. Pero Isla abrió los ojos y su mirada, todavía clara y luminosa, lo encontró y lo atravesó con más verdad que cualquier contrato. Jonathan pensó en las noches en vela, en las voces que le pedían soluciones, donde él solo sabía poner cheques. Pensó en el silencio que había crecido en su casa desde el accidente. Y por primera vez, desde que dejó el hospital, pensó en lo que significaría probar algo diferente, aunque fuera incómodo. «Está bien», murmuró. No era una aceptación entusiasta. Era un gesto pequeño, casi obligado, que no obstante abrió una puerta. Después del primer bloque de la historia,
Si sientes que esta promesa te interesa, quédate conmigo para ver qué pasa con Isla. Hay cosas que no se cuentan en titulares. Esa tarde, la ciudad parecía un mapa dividido. El hospital, los barrios donde las casas se apretaban unas contra otras y el corredor de árboles que llevaba al parque. Jonathan condujo sin demasiada conversación, leyendo documentos en su teléfono con un gesto automático. Isla dormía en la silla a su lado, incluso dormida. Había algo en su cara que hablaba de una voluntad intacta bajo la coraza de su cuerpo. Jonathan la vio y sintió en el pecho un arrebato de culpa que no quería nombrar. Al día siguiente llegó tarde. Llegó con un coche que brillaba y con la ropa que había comprado para vestir sus certezas. En la vida de los Reeves todo estaba planificado. Los médicos, las citas de terapia, la casa con habitaciones que no reconocían risas. Harrington Park, en cambio, era un lugar donde las cosas se permitían azar. Había bancos de madera descoloridos, grasa de patatas en el bolsillo de un vendedor ambulante, risas de niños que corrían sin control. Zeke ya estaba allí, como si ese banco fuera suyo por derecho. Isla miró el estanque con una quietud que no pedía permiso. Era un paisaje nuevo, con gaviotas que discutían por un trozo de pan, y la brisa movía su pelo como si intentara ser medicación. Zeke se sentó en el suelo cruzando las piernas y sacó una bolsa pequeña con lo que parecían trastos, una pelota de goma aporreada, una tela caliente envuelta con cuidado, una toallita limpia. Nada de eso tenía el brillo de los dispositivos médicos que Jonathan llevaba siempre en maletines, pero había un método en su simplicidad. ¿Vas a intentar ahora?, preguntó Jonathan, con una mezcla de impaciencia y temor. Zeke miró a Isla con una delicadeza que sorprendió. No intento con fuerza. Empiezo por conocer. Hablo. Le digo dónde están sus pies. Le cuento cómo era correr cuando era pequeña. La palabra ayuda a que el cuerpo recuerde lo que la cabeza aún no puede creer. No era una técnica de laboratorio. Era una narrativa aplicada al cuerpo. Zeke hablaba, y de alguna forma, las palabras hacían que Isla prestara atención a partes de su cuerpo que la habían abandonado. La madre de Zeke, Monique, le había enseñado a mover dedos con canciones, a usar el calor para que los músculos se abriesen, a dar pequeños retos que el paciente pudiera vencer sin humillación. Nada de esto costaba fortunas, costaba tiempo y paciencia. Dos cosas que en la casa de los Reeves estaban en saldo negativo. La primera sesión fue breve. Zeke colocó la bolsa caliente en la pierna de Isla. El calor no era un milagro, pero la niña respondió con un suspiro, como si la temperatura recordara al cuerpo que aún estaba integrado. Con la pelota hizo presión en puntos concretos de la planta del pie y pidió a Isla que imaginara que cada presión era como despertar a un soldado dormido. Isla obedeció a regañadientes, moviendo los dedos apenas 1 milímetro. Para Jonathan, ese desplazamiento fue casi imperceptible, pero en la mirada de Zeke se dibujó una pequeña celebración. Monique, que esperaba a unos metros hablando con otra madre, dejó escapar una sonrisa contenida. No hubo anuncios en ese banco. No hubo aplausos, solo el sonido de una pelota rodando, el agua del estanque y la voz de Zeke marcando un ritmo paciente. La sesión terminó sin promesas, con Jonathan pagando al niño con un billete que Zeke rechazó y con una invitación sencilla: volver el domingo a la misma hora. Los domingos se convirtieron en un ritual improvisado. No había horarios rígidos, había personas que se acercaban por curiosidad. Una señora mayor que quería ver esa cosa milagrosa. Un joven que venía a fumar y terminó trayendo sillas plegables. Padres con niños que no sabían qué pensar de la escena. Pronto, Harrington Park se transformó en un lugar donde la ciudad se ataba con hilos de conversación. Otros afectados por lesiones o limitaciones empezaron a aparecer como si el boca a boca tuviera forma de red.
una madre con un hijo que no hablaba, un veterano con cicatrices que nunca terminaban de cerrarse, gente que llevaba historias grandes en bolsillos pequeños. La transformación visible fue lenta y llena de tropiezos. En la tercera semana, Isla dobló la rodilla unos centímetros, cuando Zeke le pidió que imaginara que estaba subiendo un escalón invisible. Jonathan, que observaba desde una distancia prudente, sintió algo que no estaba dispuesto a nombrar, una mezcla de alivio y culpa que le daba ganas de gritar y de llorar al mismo tiempo. Pasó la mano por la nuca de Isla con la torpeza de quien intenta no romper lo que ve. En la quinta semana, Isla movió el tobillo y, por primera vez desde el accidente, miró a su padre con la intensidad de quien esperaba que él celebrase con palabras que no fueran facturas ni órdenes. Pero no todo avanzaba en línea recta. Hubo días en que Isla retrocedía, días en que la silla parecía volver a ser su mundo. Hubo mañanas en que Zeke llegaba y la niña no quería saber nada. Se negaba incluso a tocar la pelota que él traía. «Hoy no, Zeke», decía con la voz pequeña que a veces parecía venir de otro cuarto de la casa. En esos días el parque se llenaba de silencio, de miradas que buscaban respuestas que no existían en los libretos de los médicos. La comunidad, sin embargo, aprendió a sostener la esperanza de forma activa. Empezaron a traer termos con café, mantas para los domingos fríos y pequeños abarrotes para Monique, que siempre parecía no tener horas en el reloj. Jonathan, que al principio había mantenido una distancia marcada por su estatus, empezó a ofrecer algo que no se medía en dinero, un espacio en los márgenes de su vida. Le proporcionó a Monique una tarjeta de transporte para que pudiera llegar al trabajo sin perder tiempo. Un día, sin anuncio, dejó una caja con material escolar para los niños del barrio. No eran gestos vaticinadores, eran atajos prácticos hacia algo que todavía no sabía nombrar, la sensación de que su familia podía ensancharse. Zeke no buscaba reconocimiento, no quería ser noticia ni aparecer en portadas. Para él, el parque era un aula diminuta donde se enseñaba una lección básica. La dignidad brota cuando alguien se toma el tiempo de mirar de frente, y esa lección, impartida despacio, empezó a interesar a más personas. Padres que habían condenado sus esperanzas por prudencia, vinieron, se sentaron en la distancia y terminaron ayudando a sostener una almohada tibia en la rodilla de algún niño. Los domingos pasaron de ser una curiosidad a un punto de encuentro. Sillas plegables se multiplicaron, y con ellas, historias. Jonathan, por su parte, vivía una doble transformación. Por fuera, seguía siendo el hombre que cerraba tratos y que pagaba por soluciones. Por dentro alguien removía engranajes oxidados. La presencia constante de Zeke y la estrategia humilde de Monique le sacudían certezas. A veces, cuando nadie miraba, Jonathan se sentaba en una banca apartada y veía a su hija interactuar con el mundo de una manera que no conocía. Pequeña, frágil, pero intentando. Era un espectáculo que no se compraba con dinero y que lo obligaba a preguntarse hasta qué punto su padre había fallado en enseñar a su hija a confiar en la vida. Hubo un pequeño milagro doméstico que nadie anunció. Una tarde, mientras limpiaban la casa, Isla alcanzó una taza en la mesa con la mano y la sostuvo por un instante. La taza no se cayó. Jonathan, que la había visto desde el pasillo, sintió una descarga intensa. La casa dejó de parecer un museo silencioso para convertirse en un lugar donde algo todavía podía moverse. Fue un gesto minúsculo, pero en la casa resonó como un timbre inesperado. En el empleo del lenguaje que Jonathan conservaba para los negocios, eso sería un KPI. En la vida real, fue una razón para ir a la iglesia solo por las dudas, para rezar con torpeza durante 5 minutos sin saber muy bien a quién dirigía sus palabras. No todo fue dulzura. La prensa local, que olió una historia apetecible, empezó a rondar. No eran periodistas aún,
Eran auroras de cámaras, teléfonos que aparecían en el borde del parque y preguntas que tropezaban con la dignidad de la escena. Zeke se sentía incómodo ante los flashes. Monique cerraba el rostro con la seriedad de quien protege a un niño. Jonathan, atrapado entre la necesidad de privacidad y el impulso de proteger a su familia, empezó a entender que la exposición podría convertir aquello en espectáculo, en algo que destrozaría la esencia del trabajo de Zeke, la presencia discreta. Una mañana en la que la niebla se agarraba a las ramas y el estanque parecía un espejo empañado, Isla se negó a participar. No fue una negativa pequeña. Se encogió, se cerró y dijo palabras que partían el corazón. «No puedo». Zeke se quedó con la pelota en la mano, sin dramatismos. Se limpió las manos en el pantalón. Jonathan sintió que el aire se hacía más denso. Había algo en la negativa de Isla que no era miedo físico, sino un castillo óseo hecho de decepciones pasadas. Cada intento frustrado había construido una muralla que le decía a la niña que no valía la pena intentar. Zeke se acercó con la calma de quien no fuerza puertas cerradas. Le habló bajo, sin palabras grandilocuentes. Le contó que cuando era pequeño, su madre le cantaba una canción para que los dedos se movieran. Le habló de los pájaros y de cómo vuelan sin planear en certificados, solo porque lo intentan cada mañana. Isla escuchó, pero su mirada estaba lejos. Jonathan se acercó, queriendo hacer algo. Quería resarcir tanto que terminó por quedarse inmóvil, sin saber si su presencia ayudaría o empeoraría el rechazo. La sesión terminó mal. Isla se negó a seguir. Se tapó la cara con la manta y el grupo se disolvió con silencios que no decían consuelo. La gente conversaba en susurros. Algunos miraban a Jonathan como si quisiera comprar la esperanza que se había desperdiciado. Zeke se sentó en el banco y, por un instante, pareció más viejo que su edad. Monique se acercó y posó una mano sobre su hombro. No hubo reproches, solo una fatiga compartida que se esparció como sombra. Pero incluso en la derrota hay semillas. Esa tarde, al cruzar el parque, una señora con lágrimas en los ojos dejó un sobre con una nota y unas monedas en la mano de Monique. No era un acto de curación, era un acto de reconocimiento. La comunidad, que había estado observando, comprendió que aquello no era un espectáculo que se devolvía a la realidad, era una tarea que exigía constancia y no había atajos. En la casa de los Reeves, la tensión volvió a instalarse. Jonathan discutió con su propia culpa en voz baja, como si las palabras fueran ceniza que se esparcía y no se recogía. Isla no habló en la cena. A veces, la casa parecía una embarcación con agujeros que solo podían taparse con gestos pequeños. Una taza de chocolate caliente, la luz puesta en el cuarto de Isla, la mano de su padre rozando la suya sin pretender grandes declaraciones. Esa noche, Jonathan se quedó despierto más tiempo de lo habitual. Pensó en la promesa de aquel niño en el banco y en cómo esa frase había provocado que su mundo se fisurara y se abriera a la vez. Se encontró repitiendo en la cabeza el modo en que Zeke había mirado a Isla, la forma en que su voz no exigía resultados inmediatos. Empezó a cuestionar sus propias seguridades. El dinero no lo había salvado a su hija. Los mejores hospitales no habían devuelto la espontaneidad. Había allí algo que no acaparaba con cheques ni con invitaciones cerradas a prestigiosos especialistas. A la mañana siguiente, cuando la ciudad aún bostezaba y el sol atravesaba las persianas, Jonathan despertó con una decisión a medias. Llamó a su asistente para reorganizar la agenda y, sin explicar demasiado, dejó noticias de que estaría ausente el domingo por la mañana. No sabía muy bien si iba a jugar un papel noble o si simplemente buscaba una excusa para mirar. Pero su ausencia de la rutina era un golpe de timón que no se daba a la ligera. En el barrio, la participación se intensificó.
Había quienes traían mantas, otros que traían historias, y algunos que traían dudas que se quedaron en el umbral. Zeke mantenía la calma de quien sabe que el tiempo es maestro, aunque no siempre amable. No hablaba de productividad ni de metas medibles, hablaba de hábitos diarios que, repetidos, moldean cambios. Y así, entre la rutina y los tropiezos, el parque se convirtió en una fábrica de pequeños intentos. Pero había una tensión creciente que nadie verbalizaba. La misma promesa que había atraído a la gente también empezaba a generar expectativas peligrosas. Los rumores, esa red silenciosa, multiplicaban versiones. Algunos decían que sí que era un prodigio, otros que era un niño con suerte. La presencia de cámaras y notas en redes sociales ofrecía una clave peligrosa. La admiración pública podía transformar un proceso paciente en un espectáculo urgente. Esa energía contenida preparó el terreno para algo que aún no había ocurrido, pero que todos sentían venir. Un momento donde la paciencia tendría que convertirse en coraje. No sería un acto sencillo ni una solución relámpago. Sería resultado de días repetidos, de retrocesos y de gente que decidió quedarse, incluso cuando nada parecía cambiar. Y en ese cruce, Isla se volvió el espejo de una promesa que no pertenecía a un solo hombre. Era la prueba de que la esperanza se construye juntas. Manos que sostienen, voces que cuentan, cuerpos que vuelven a intentar. La acción estaba empezando a parecer menos una posibilidad aislada y más un movimiento colectivo, lento, desordenado, humano. En el banco donde todo había comenzado, Zeke recogió sus trastos y miró el estanque con concentración. Algo en su rostro denotaba que había pensado más de lo que parecía permitido a su edad. No era arrogancia. Era la responsabilidad de quien sabe que sus actos tocan vidas. Detrás de él, la ciudad seguía su curso. Coches que pasaban, tiendas que abrían, gente que no sabía que una promesa se estaba transformando en una tarea comunitaria. Pero dentro del parque, las personas se miraban con nuevos códigos. Había un acuerdo no escrito, no convertir aquello en espectáculo y al mismo tiempo no abandonar la labor que había empezado. Justo cuando Jonathan se disponía a marcharse, un hombre que llevaba una cámara pequeña se acercó y preguntó si podía grabar un poco. No era prensa, dijo. Era para un proyecto comunitario. Las palabras resonaron como una invitación doble. Por un lado, la posibilidad de dar visibilidad a esfuerzos que podrían ayudar a otras familias. Por otro, la amenaza de distorsionar la intimidad de una recuperación delicada. Zeke no lo rechazó de entrada, pero puso condiciones sencillas que sonaban más a límites que a ceremonias. Quería que las familias decidieran qué mostrar, que nadie se sintiera expuesto, que la historia no se vendiera a cambio de flashes. La disputa comenzó a tomar forma. ¿Cómo equilibrar la necesidad de apoyo con el riesgo de convertir el proceso en algo numérico y rápido? Jonathan se encontró en medio, sin un manual que le enseñara a actuar. Tenía recursos, sí, pero también tenía miedo de que algo grandioso se convirtiera en una mercancía. A partir de ahí, las próximas semanas prometían ser decisivas. Había obligaciones nuevas, decisiones sobre privacidad, sobre límites, sobre cómo aceptar ayuda sin perder la dignidad. Y había una tensión íntima. Isla, que algunos domingos parecía avanzar pasos diminutos, ahora se cerraba más de lo que abría. Sus rechazos se volvían más frecuentes, como si una parte de ella se negara a gastar su energía en esperanzas que pudieran romperse. La historia, por entonces, todavía no había revelado su momento mayor, pero las piezas se alineaban con una fuerza que no iba a obedecer los límites de la agenda de nadie. Había personas que habían aprendido a sentarse y esperar, y otras que se habían comprometido a no abandonar. Zeke mantenía su promesa simple: estar.
Monique, por su parte, equilibraba el trabajo y el cuidado con una tenacidad que desafiaba la lógica de las noches cortas y los días largos. El relato continuaba tejiéndose entre pequeños triunfos y contratiempos, y la ciudad comenzaba a observar con un interés que requería cuidado. En uno de esos domingos, justo cuando las sillas doblables se apilaban y el sol intentaba dominar la mañana, Isla se levantó con un impulso que ninguno esperaba. Fue un movimiento breve, inseguro, casi inaudible. No fueron pasos concretos ni un final rotundo. Fue un gesto que dejó a todos en vilo. La memoria del cuerpo aparente despertaba, pero aún no estaba lista para ofrecer respuestas. Y en esa indecisión se encontraba toda la intensidad de lo que vendría. La escena quedó suspendida, como una respiración contenida antes de un salto. La gente miró, sin saber si celebrar o contener la emoción. Jonathan sostuvo la mano de su hija como si no quisiera moverla ni para respirar. Zeke bajó la mirada y se permitió una sonrisa pequeña, no de triunfo, sino de reconocimiento de que algo había cambiado. No era el final. Era la tenue evidencia de que el trabajo, hecho sin prisa, estaba dejando huella. Y cuando la tarde cayó, con su luz que se desploma en tonos naranjas, la promesa que originalmente había sonado improbable empezó a tomar una forma más humana y menos espectacular. No una garantía, sino una posibilidad alimentada por la constancia. Había caminos abiertos y obstáculos aún por superar. La obligación de cuidar esas grietas era ahora de todos los que habían decidido permanecer en el banco, en las sillas, en la vida compartida. En el silencio que siguió a ese domingo, las preguntas crecieron en volumen. ¿Qué haría Jonathan con su poder? ¿Cómo protegería la intimidad de su hija sin negarle las puertas que se abrían? ¿Sería capaz Zeke de sostener la responsabilidad que otros empezaban a depositar en él? Y sobre todo, ¿qué le sucedería a Isla cuando la tensión entre la esperanza pública y las necesidades privadas se volviera insoportable? El parque se vació, pero la sensación de algo inacabado quedó flotando en el aire. Fue como si la ciudad hubiese inhalado, y por primera vez en semanas no supiera muy bien cuándo soltarlo. Las respuestas no estaban aún formadas, estaban en proceso, en manos de gente que había decidido intentarlo. Y eso, en sí mismo, era una promesa que no acababa de cumplirse ni de romperse, sino que permanecía viva, como el eco de una frase dicha en un banco frente a un hospital. Puedo hacer que su hija camine otra vez. El parque no volvió a ser el mismo después de aquel domingo a medias. Las conversaciones se volvieron más sinceras, las miradas menos condescendientes. La gente hablaba en voz baja sobre cómo ayudar sin convertir la historia en espectáculo. Había una regla tácita en Harrington Park. Nadie ponía precio a un gesto que no buscaba fama, y cuando comenzó la cuenta regresiva informal, 1, 2, 3 domingos, todo se movió con la lentitud de algo que se construye gota a gota. Las sesiones se organizaron con discreción. No había escritorio ni expediente clínico, había una manta extendida sobre el césped, una pelota de goma, una bolsa de arroz calentita que Zeke colocaba con la misma eficacia con la que otros ponen un libro en la estantería. Cada encuentro duraba lo que la gente pudiera sostener sin convertirlo en agotamiento. A veces 20 minutos, a veces 1 hora. Zeke, Monique y Jonathan aprendieron una coreografía nueva. Pasos pequeños, preguntas suaves y mucha espera. No había fórmulas mágicas, solo actos repetidos con ternura. En la 4ª semana Isla empezó a reconocer sonidos perdidos. La risa de su padre cuando leía en voz alta, el crujido de las hojas en otoño, el tintineo de una llave cuando alguien entraba en casa.
Los pequeños movimientos se multiplicaron en variaciones frágiles. Un día fue un segundo intento de tocar la punta del pie con la mano, otro día fue un apretón tenue de dedos. Para Jonathan esos mini-gestos eran como monedas raras que encontraba en un cajón. No solucionaban nada por sí solos, pero acumulados podrían comprar una nueva normalidad. Se sorprendía a sí mismo sonriendo ante detalles que antes le parecían insignificantes. Hubo retrocesos que dolieron más que cualquier prueba médica negativa. Una tarde de lluvia, cuando la lona de la manta olía a humedad y a sopa caliente que alguien ofreció, Isla lloró hasta quedarse exhausta. «No quiero», dijo, y en su voz había una fatiga que no entraba en calendarios. Esa noche, Jonathan regresó a casa sin palabras y se sentó un rato en el pasillo, prefiriendo el silencio a las frases vacías. Zeke, con sus 9 años, aprendió a reponerse de las derrotas de un modo que no esperaba nadie. Fue a la estación de autobuses, subió a la verja del parque y esperó simplemente. Esperar era una habilidad que había aprendido de su madre, una paciencia hecha de voluntad baja y persistente. La comunidad, por su parte, fue amoldando su apoyo con gestos concretos. Un voluntario trajo cojines ergonómicos para que Isla estuviese más cómoda. Una vecina preparó una lista con platos fáciles y nutritivos para Monique. Un grupo escolar coordinó una recogida de libros para la pequeña. Nadie inventó promesas grandilocuentes. Todos ofrecieron lo que podían. Jonathan, que al principio evitaba esas escenas, comenzó a participar en silencio. Pagó por un curso de transporte para Monique, organizó la entrega de algunas sillas plegables y dejó de esconderse detrás de las reuniones. Poco a poco, su presencia pasó de la duda a la humildad. La prensa no dejó de merodear, pero la narrativa cambió porque quien tenía que contar la historia marcó los límites. Zeke y su familia aceptaron entrevistas breves solo bajo la condición de que no se mostrase a Isla sin su consentimiento. Jonathan, sorprendido por lo que aprendía a poner en palabras, habló de apoyo y de límites. Dejó claro que la historia no debía consumir a su hija. Esa postura moderó el alcance de los reportajes. Aparecieron piezas que celebraban la constancia y otras que buscaban sensacionalismo, pero la comunidad, vigilante, desenfocó a quienes querían titulares rápidos. La 9ª sesión se fue acercando como un aliento. No era una cuenta atrás dirigida por la expectativa, sino un día en que la constancia podría encontrar su momento. No hubo grandes anuncios, solo un corrillo de gente que trajo sillas, termos y una sensación compartida de responsabilidad. El banco junto al estanque amaneció con más gente de la habitual, personas que habían visto los pequeños avances y decidieron quedarse para sostener la escena con respeto. Entre ellos había quienes habían venido por curiosidad y terminaron por traer toallas calientes o palabras que no sonaban a lástima. Isla se sentó en su silla y miró a su alrededor con esa atención que ya no era solo de niña dolida, sino de alguien que se había vuelto juez de sus propios tiempos. Zeke llegó con su bolsa ya acostumbrada y una calma que no parecía forzada. Jonathan, que había aprendido a sostener la tensión sin querer imponer el ritmo, se colocó en un rincón a observar, con las manos ligeramente temblorosas. Monique apoyó a su hijo con un gesto que decía, «Confía en lo que sabes hacer». La sesión comenzó como tantas otras, música baja, voces suaves y la vieja bola de goma que rodó hasta parar junto al pie de Isla. Zeke habló en tono de cuento, pidió permiso como quien consulta una brújula. «¿Me dejas tocarte el pie hoy?» «Solo un poquito, como quien rozara una concha». Isla asintió sin dramatismo. Había cosas que no se regalaban, pero sí se ofrecían con medida. Lo que pasó a continuación no fue una secuencia perfecta, fue una suma de repeticiones que juntos se volvieron significativas. Zeke
comprobó con las manos curtidas que nunca tuvieron estudios oficiales, pero sí una memoria táctil. La tensión en la pantorrilla, la respuesta en la planta, la temperatura de la piel. Habló a Isla de manera que sus palabras señalaran rutas. Imagina que tus dedos son raíces, empiezas por sentir la tierra. Entonces pidió solo eso, sentir. Isla cerró los ojos, respiró y permitió que la atención se dirigiera a partes que habían estado en pausa. Al pasar los minutos, la tensión en la silla de Isla pareció aflojar. Un movimiento minúsculo en la rodilla provocó un murmullo controlado entre los presentes. La pelota rodó y alguien la recogió sin hacer ruido. Jonathan contuvo una exhalación que no sabía si era de alivio o temor. No hubo cámaras explotando en aplausos. Hubo un silencio vigilante, como si la gente supiera que la ternura más auténtica no necesita ruido. Sick entonces pidió que Isla, con ayuda de 2 asistentes, intentara algo que habían practicado sin gloria: poner la planta del pie en el suelo con apoyo, mientras todos contaban en voz baja para marcar el ritmo. Fue un trabajo colectivo. Alguien sujetaba la espalda, otro la rodilla, y Sick ponía la palabra justa. Isla, con un gesto de esfuerzo que se veía en la línea de su frente, apoyó el pie. Se sintió el eco de un latido colectivo. 1, 2, 3. Y en el tercer conteo, la rodilla se elevó apenas. Fue un movimiento dudoso, igual que la primera vez que aprendemos a montar en bicicleta, pero distinto. Allí había dolor y memoria, resistencia y resiliencia. Paso a paso, dijo Sick, y la frase no tenía solemnidad, tenía el ritmo de la repetición que salva. Isla tomó aire, y con la ayuda de las manos que la sostenían, se puso de pie. El gesto, aunque asistido, fue un acto de autoridad sobre el propio cuerpo. En la orilla del estanque, alguien soltó un suspiro contenido que sonó casi igual que un aplauso reprimido. Los primeros pasos no fueron largos ni elegantes, fueron 2, 3, 4, y con cada uno la tensión se transformó en algo reconocible. Lágrimas contenidas, manos que se aferraban, respiraciones que se ordenaban. Jonathan, que había aprendido a medir sus emociones con discreción, dejó caer la máscara de ejecutivo y corrió hacia su hija. No hubo calculadora que marcara el momento, solo un padre que necesitaba cerrar la distancia que la culpa había abierto. Se arrodilló, abrazó a Isla con fuerza y habló sin decir mucho. «Lo siento», murmuró, y esas palabras pequeñas fueron más potentes que cualquier reparación económica. La multitud guardó silencio respetuoso. Algunos lloraron, otros sonrieron con la serenidad de quien ha visto el resultado de la constancia. Sick se permitió una sonrisa que no era de triunfo, sino de alivio y reconocimiento. Había estado allí, había sido persistente y humilde, y la escena no le pertenecía. Era de Isla, de su cuerpo que había recordado cómo sostenerse. Monique sostuvo a su hijo y dejó escapar una lágrima que mezclaba orgullo y cansancio. Las cámaras que habían esperado lejos tomaron imágenes, pero la familia decidió cuáles permitir publicar. Se acordó que lo importante era mostrar el impacto de una comunidad que se había mantenido unida, no la vulnerabilidad expuesta de una niña. Las piezas que salieron en la prensa y en redes lo reflejaron en parte. Se habló de perseverancia, de redes vecinales, de la posibilidad de que la atención cotidiana transforme vidas. Los rumores sobre presuntas curaciones milagrosas se atenuaron porque la narrativa que prevaleció hablaba de práctica, apoyo y compañía. Esa tarde, la casa de los Reeves volvió a llenarse de sonidos que no eran únicamente los del pasado. Hubo una pequeña cena con amigos del barrio, pan caliente, risas vacilantes y el ruido casi doméstico de cubiertos sobre platos. Isla caminó unos metros dentro del salón, con la ayuda de barras improvisadas y la presencia cercana de su padre. No todo estaba resuelto.
No había garantías de que las mejoras fueran unidireccionales, pero había una nueva posibilidad. Un futuro con más intentos, más apoyo y menos aislamiento. La transformación de Jonathan no fue fulminante ni espectacular. Fue gradual y a veces incómoda. Empezó a revisar sus prioridades en silencio, a preguntar cómo podía contribuir sin centralizar la escena, a ofrecer recursos para formar un pequeño grupo de apoyo local que enseñara a padres y vecinos a sostener procesos de recuperación con respeto. No quiso que su dinero comprara milagros, pero sí que facilitara redes, transporte para las familias vulnerables, formación para voluntarios en acompañamiento no clínico y un fondo para pequeñas emergencias que la comunidad gestionaría de forma colectiva. Jonathan aprendió a delegar poder y a escuchar sin imponer soluciones. Zeke recibió atención, pero no como un fenómeno a idolatrar. La comunidad le ofreció oportunidades concretas, matrícula en actividades extracurriculares, material escolar, la posibilidad de ampliar sus conocimientos prácticos a través de talleres que no pretendían profesionalizarlo como terapeuta, sino apoyarle para que su vocación de ayuda tuviera caminos seguros. Un grupo local de voluntarios, coordinado por Monique y Jonathan, organizó clases de primeros auxilios, de lenguaje corporal y de acompañamiento emocional, siempre con la supervisión de profesionales que aportaban criterios sin estandarizar lo que allí ocurría. Nadie en ese proyecto fue presentado como el único salvador. La palabra que se repitió fue acompañamiento. La prensa seguía, pero la ola mediática se convirtió en combustible para la comunidad. Se organizaron colectas transparentes para comprar material de apoyo. Se creó una lista de voluntarios que garantizaba presencia regular en el parque, y se formó un grupo de padres que semanalmente se reunía para compartir estrategias, miedos y pequeñas alegrías. La ciudad, al observar el movimiento, ofreció espacios para que aquello no dependiera únicamente de la generosidad individual. Un centro comunitario ofreció sus salas para talleres, y una ONG local facilitó coordinación para redes de transporte. Nada fue instantáneo. Todo fue fruto de conversaciones, de acuerdos y de la determinación de no convertir una historia sensible en mercancía. Para Isla, los pasos fueron un proceso. Hubo días de retroceso, sí, como antes, y también hubo jornadas en las que su confianza sorprendía a quienes la conocían. Sus progresos no se midieron por trofeos, sino por la acumulación de actos. Caminar a la mesa para sentarse sola, ayudar a poner la mesa, correr un poco en el parque con cuidado. Su sonrisa reapareció con la naturalidad de quien redescubre un juguete olvidado. Y la casa de los Reeves volvió a sonar a vida. Pasos desordenados, la radio encendida, la preocupación convertida en cuidado. Lo que la historia trajo de regalo no fue fama, sino comunidad organizada. Los vecinos aprendieron a mirar sin paternalismo. Las ayudas se estructuraron sin protagonismos, y la dignidad de quienes necesitaban apoyo se mantuvo como norma. Monique pudo reducir sus turnos de trabajo unas horas gracias a la red de transporte que Jonathan contribuyó a financiar. Recibió ofertas para completar estudios de manera flexible y, sobre todo, compartió su conocimiento con otros padres sin pretender erigirse en experta única. Zeke, por su parte, continuó siendo un niño con responsabilidades, pero ahora con opciones. La comunidad le ofreció mentorías para que su inclinación a ayudar pudiera canalizarse en oportunidades educativas y proyectos juveniles. Con el tiempo, Harrington Park se transformó en un símbolo de algo más que un banco junto al estanque. Fue el lugar donde la ciudad aprendió que la dignidad se sostiene con acciones sencillas, que la movilidad puede recuperarse a través de atención repetida y que las vidas no se arreglan con un cheque, sino con presencia.
Las personas que una vez contemplaron desde la distancia ahora participaban activamente. Algunos cocinaban, otros llevaron mantas, otros más enseñaron juegos para estimular manos y atención. La lección fue clara. La solidaridad opera en forma de rutina, no de gesto espectacular. Jonathan volvió a su trabajo con otra mirada. No abandonó sus responsabilidades, pero sí cuestionó su manera de medir el éxito. Aprendió a escuchar. Aprendió que la inversión más duradera no es la económica exclusivamente, sino la que genera redes sostenibles. Los Reeves abrieron la casa de manera selectiva para quienes necesitaban apoyo, manteniendo la privacidad que Isla y su familia deseaban. Se convirtió en una familia que, sin renunciar a su estatus, supo compartirlo sin fanfarrias. La historia, con el correr de los meses, llegó a oídos de personas que la interpretaron de maneras distintas. Para algunos fue un despertar, un recordatorio de que la ciudad no puede dejar a nadie en la orilla. Para otros fue una llamada a asumir responsabilidades colectivas. Y para Zeke fue la confirmación de que el valor no depende del tamaño del bolsillo, sino de la persistencia de las pequeñas atenciones. Al final, lo que quedó grabado no fue tanto la frase del banco, sino el modo en que se la honró, con constancia, con límites, con respeto y con comunidad. Isla caminó más cada día, no porque alguien prometiera un arreglo instantáneo, sino porque la gente decidió quedarse una y otra vez hasta que su cuerpo recobrara la memoria del movimiento. Jonathan no recuperó solo a su hija. Recuperó parte de sí mismo que creyó perdido. Y Zeke encontró un lugar en la ciudad que le reconocía sin convertir su vida en espectáculo. Si algo enseña esta historia es que los milagros que cambian vidas cotidianas suelen ser el resultado de manos que no se cansan, de voces que repiten, de vecinos que traen café y de padres que aprenden a pedir perdón con humildad. No hay atajos, solo trayectos hechos con paciencia y dignidad. Si esta historia te ha tocado, compártela para que otros vean cómo la humildad y la solidaridad pueden transformar poco a poco lo que parecía imposible. Y si puedes, apoya iniciativas locales que trabajan con voluntad y respeto. A veces, quedarse es el acto más decisivo que podemos ofrecer.